estar compartiendo con ustedes este mensaje. Hoy miércoles de servicio de oración. Yo quiero estar, vamos a ver si nos da el tiempo completo para poder dar este mensaje. Dice, se llama de la siguiente manera, dice: ora por el presente y no sufras por el pasado. Ora por el presente y no sufras por el pasado. Vamos a estar yendo a nuestro versículo clave, que es Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Ahí en Segunda de Samuel, capítulo 12, vamos a estar leyendo una historia allí de algo que sucedió en la vida de David. Segunda de Samuel, capítulo 12, vamos a leer desde el 16 al 23. ¿Lo tienen allí? ¿Están conmigo allí ya? Ok, vamos a estar leyendo entonces. Ustedes me siguen allí con la vista. Dice Segunda de Samuel 12, 15, desde el 16 al 23. Dice: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y también los siervos, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su rostro y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora se ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? ¿Podré volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el 23. Vamos a estar orando. Padre, te pedimos, mi Dios, que hables a nuestro corazón con esta historia, Señor, y nos ayudes a aprender el precioso mensaje y ejemplo, Señor, que tú nos quieres dar. Que el Espíritu Santo esté tomando control del mensaje y nos esté ayudando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermano, nosotros vemos aquí una transición, una situación, perdón, por la que está pasando ahorita David. Claro, por supuesto, fue producto de su pecado, pero nosotros sabemos que el niño no tenía la culpa de lo que había hecho David con Betsabé, ¿verdad? Sin embargo, él tuvo que enfrentar la consecuencia de su pecado. Y la consecuencia de su pecado, bueno, que Dios dijo que el niño iba a morir. Entonces, nosotros vemos que no solamente David, sino nosotros también a veces pasamos por situaciones en nuestra vida, las cuales son difíciles de llevar sin el consuelo de Dios. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que entender, hermano. Porque cuando yo le puse acá el mensaje: ora por el presente y no sufra por el pasado, ora por el presente y no sufras por el pasado. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que David estaba allí haciendo esta cantidad de lloros y esta cantidad de sufrimiento aferrado a Dios, porque su presente era que el niño estaba enfermo, ¿ok? Y él esperaba en Dios que el niño fuera salvo, pues, o sea, el niño no muriera, como se lo había dicho el profeta Natán. Ahora, nosotros también podemos enfrentar en nuestra vida diaria, hermanos, situaciones como esta. Y ahí es donde queremos traer el ejemplo a lo que nosotros suscitamos diariamente en nuestro transitar en esta vida. Hay situaciones en nuestra vida las cuales son difíciles llevar sin el consuelo de Dios, ¿ok? Pero como pasa casi pocas veces, siempre no todo lo malo dura mucho, ¿ok? Dura para siempre. Hay cosas malas que duran mucho tiempo, pero la mayoría de las cosas malas siempre duran poco tiempo. Ahora, es importante orar y buscar la voluntad de Dios en esa travesía de la situación difícil en la que estamos pasando nosotros. Pero cuando ese evento pase, hay que seguir adelante y ya quitar la mirada de lo malo, de lo pasado, ¿ok? Tenemos que recordarnos, hermanos, que una vez que nosotros seguimos viviendo en el pasado,
y recordando las cosas malas, es como quedarnos tirados en el piso, ¿ok? Pero nosotros tenemos como cristianos, cuando nos aferramos a Dios y buscamos su voluntad, levantarnos del piso, sacudirnos como hizo David y seguir adelante, seguir avanzando. Muchos de nosotros hemos pasado por esta situación en la que pasó David acá y tenemos algo que aprender allí, ¿verdad? ¿A quien no se le ha muerto un familiar querido, un ser querido? ¿Quién no ha perdido una relación de alguien que amaba? ¿Quién no ha perdido un trabajo donde pensaba que iba a durar mucho tiempo? ¿Quién no ha perdido algo de mucho valor y mucho precio, por lo cual le ha pedido a Dios una y otra vez que por favor el Señor no le permita perder eso? Pero sin embargo, vamos a ver cuál fue la actitud de David aquí, porque lo importante de todo esto, hermano, es poder desglosar acá este pasaje para poder saber cuál fue la actitud de David cuando empezó a pasar esa situación difícil. Porque, mire, hermano, cada situación difícil en nuestra vida, lo que se debe tomar en cuenta es la actitud con la que nosotros la tomemos. Hace rato por allí pasó una persona que hace tiempo tuvo que agregándose aquí, y bueno, nosotros decíamos, pero ¿por qué no viene los miércoles? Bueno, porque los miércoles él dice que él sale temprano, pero él se va a hacer mercado y no viene a la iglesia. Pues entonces yo le dije, bueno, hermano, pero es importante porque los miércoles, tanto los domingos. Entonces él dijo no, que él no quería estar en una iglesia donde lo estuvieran presionando. No se trata de presionar cuando tú animas a alguien, ¿verdad? Es ánimo. Yo le digo al hermano Félix, al hermano Diego, anímate, ¿verdad? Y yo creo que entre ustedes mismos, damas, se animan, ¿verdad? Entre ustedes. Entonces, la situación no está en que te anime, la situación está en la actitud que tú tomas cuando estás pasando por medio de la situación. Si estás apartado de Dios, si estás un poco frío, puedes tomar una mala actitud. Pero vamos a ver cuál fue la actitud que tomó aquí David. Es importantísimo, hermano, esa actitud cada vez que tú pierdes un ser querido, cada vez que estás pasando por una situación difícil, indiferentemente cualquiera que sea. Mira lo que dice el versículo 12, ahí donde segunda de Samuel, el capítulo 12, versículo 16. Y allí empezamos a tomar nota de la actitud y todo lo que transitó en estos cortos versículos. Entonces David, ¿cuál fue la primera actitud que hizo él cuando se estaba enfrentando a esa situación tan difícil que él no podía sobrellevar? Que era esperar la muerte de su hijo, porque su hijo estaba muy mal, muy enfermo. Entonces David, ¿qué hizo allí? Rogó a Dios. La primera actitud que nosotros tenemos que hacer cuando estamos por una situación difícil no es apartarnos de Dios, es rogar a Dios, hermano. Pero a veces hacemos las cosas al revés. Entonces, fíjense lo otro que hizo. Dice allí, rogó a Dios. Rogó a Dios por en este caso por el enfermo, ¿verdad? Rogó a Dios por el enfermo, rogó a Dios por el trabajo, rogó a Dios por la pareja, por su hogar, por sus hijos. O sea, la primera actitud de una persona cuando le está pasando algo en la vida no es echarle la culpa a Dios, porque es nuestra primera actitud, echarle la culpa a Dios por lo malo que estamos pasando. Pero si nosotros tomamos la decisión de reflexionar sobre que Dios es soberano, lo que nos queda es rogar a Dios, hermano, rogar a Dios por la situación. Otra cosa que nosotros podemos hacer, David la hizo, hermano, y yo sé que cuando nosotros pasamos por una situación difícil a veces no ponemos en práctica esto, hermano, pero qué importante es ayunar, hermano, ayunar por ese propósito, esa situación difícil que estás atravesando, la enfermedad de tu familiar, los problemas con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestra pareja, nuestro trabajo. Hay situaciones difíciles en nuestro trabajo, no queremos perderlo. Ahorita la cosa está difícil. ¿Qué hago, Señor? Vamos a ayunar. El Señor toma en cuenta cuando nosotros hacemos el ayuno y oramos al Señor. Entonces dice David, rogó a Dios, ayunó David. ¿Y qué otra cosa dice? Entró y pasó la noche acostado en tierra, hermano. Es algo increíble. La palabra humillación viene del griego homilitis, que significa literalmente tirado en tierra. Eso fue lo que hizo Josué cuando tuvo la batalla esa allí con el pueblo de Jair. Después de haber vencido allí a Jericó, peleó contra una ciudad más pequeña y lo vencieron y lo derrotaron. Y dice que Josué se lanzó en el suelo, cara a tierra, hermano, humillado delante de Dios toda la tarde. Entonces, y aquí David dice que pasó toda la noche tirado en el suelo orando. Nosotros podemos orar en esa posición,
tirar nuestro rostro al suelo cuando hay una desesperación. Yo lo hice una vez cuando me enteré que mi nieto, y cada vez que me recuerdo eso, hermano, que mi hija iba en dirección allí por México, iba pasando, y a mi nieto le dio una diarrea y tenía mucho dolor, y yo pude escuchar por el teléfono que ella me dijo: papá, mi hijo tiene mucho dolor, no sé, tiene 3 días con diarrea, aquí no hay medicamentos y la comida que nos da es demasiado, hermano. Y yo me tiré literalmente en el piso, hermano, pegué mi rostro al suelo y le oré al Señor y lloré: Señor, mi Dios, ayuda a mi hija, por favor, mi nieto, yo no quiero que le pase nada a mi nieto, hermano. Como a los 15 minutos me llama mi hija y me dice: mira, papá, no sé qué le pasa, mira, está corriendo, está jugando béisbol, papá, se le quitó el dolor, papá. Y yo viendo, porque era una videollamada, y yo: Señor, qué bueno eres, mi Dios. Dios responde las oraciones, hermano, pero tenemos que no ser prepotentes, no ser altivos, llorar, hermano, si es necesario, arrodillarnos, pero queremos que Dios nos responda a las oraciones por una oración de 5 o 10 minuticos, hermano. Hay momentos en que necesitamos, yo no voy a decir que ores todo el tiempo, toda la noche, o que ores 1 hora, 2 horas, no, porque sería mentira, pero hermano, pero hay momentos específicos en que lo amerita, ¿verdad? En que amerita rogarle a Dios, en que amerita ayunar a Dios, en que amerita tirarnos allí, cara al suelo, hermano, y esperar que Dios oiga y tenga misericordia de nosotros, hermano, porque la situación por la que estamos pasando es difícil, es difícil. Y dice allí, esa es la actitud, hermano, la actitud con la que nosotros tenemos que enfrentar las situaciones en nuestras vidas. No apartarnos de la iglesia, no ponernos bravos con el hermano, no apartarnos de los líderes de la iglesia, sino tomar esa actitud, hermano, una actitud humilde delante de Dios. Ahora, es normal las aflicciones, hermano, es normal. Mira, fíjate lo que dice, vamos a ver lo que dice Mateo 11:28, sin irnos lejos de Samuel aquí. Mateo 11:28, mira lo que el Señor nos dice a nosotros. Mateo capítulo 11, versículo 28. Y dice, mira lo que el Señor nos manda a nosotros aquí, hermano. Es un versículo bellísimo. Siempre es bueno tenerlo allí presente. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es lo que el Señor llama. Cuando hay una situación difícil, debemos ir. Estás cargado, estás cansado, estás trabajado. Ve al Señor en oración. Esa es la actitud que debemos tomar. Ahora, mira lo que dice allí, y siguiendo allí en 2 de Samuel, no se vaya a ir muy lejos de allí, ponga allí algo para que pueda allí. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 17. Mira lo que dice 12:17. Dice: y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Ahora, ¿es malcriadez no pararse de la tierra? No, no es malcriadez, hermano. Hermano, hay que entender que hay momentos difíciles en nuestra vida y es normal que la aflicción venga a nuestra vida. Hay momentos en que uno no quiere consuelo. Hay momentos en que simplemente uno no quiere que le hablen, sino solo que alguien esté allí al lado y más nada. Porque hay situaciones tan difíciles en nuestra vida que no hay palabras que lo calmen. Y el que quiere animar desearía tener algunas palabras para poder calmar a esa persona, pero a veces no se puede. Entonces, hay que entender que hay momentos de aflicción y no hay ningún pecado en eso, en tener aflicciones, en estar triste, en no querer comer. Eso no es malcriadez. Son situaciones de nuestra vida, somos seres humanos y pasamos por eso, ¿ok? Pero entonces vamos a ver qué pasó allí, porque esa aflicción es normal. Mira lo que dice, para poder allí apoyar ese versículo, Primera de Pedro, capítulo 1:6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Que dice, alguien lo tiene allí, lo puede leer en voz alta. Y lo consigo yo, aquí está. Primera de Pedro 1:6. Dice de la siguiente manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mira lo que Pedro le está diciendo aquí a la carta a la iglesia, hermano. Le dice, es necesario, hermano, es necesario. O sea, nosotros tenemos que alegrarnos y también vamos a pasar momentos difíciles, porque dice ahora por un poco de tiempo. Él no dice que va a ser para siempre. E incluso hay personas que pasan enfermedades que toda su vida esa enfermedad les sigue hasta el día que muera. Hermanos, si no es aquí, esa es la presencia de Dios, pero la aflicción, la tristeza y el dolor, el Señor promete que un día va a enjugar las lágrimas de nosotros,
que ese dolor y esa tristeza va a desaparecer. Entonces, este versículo es una promesa no solamente para el presente, sino también para el futuro, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poquito de tiempo, es necesario, dice la Biblia, es necesario, hermano, en la vida del cristiano es necesario la aflicción. En la vida del cristiano es necesario los momentos difíciles. Si nosotros no pasáramos por momentos difíciles, hermanos, no buscaríamos de Dios. Quedáramos nuestra vida apartada totalmente de aquel que nos puede consolar. Entonces tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas tienen que venir a la vida del cristiano. No hay manera, hermano, que nosotros podamos eludir las situaciones. Que si a un mundano, alguien que no tiene a Cristo, se le muere en familia, pues a los cristianos también. Que si a un mundano, a un cristiano le falta la comida, pues a un cristiano también. Que si a un mundano, a una persona que no tiene a Cristo, lo botan de trabajo, pues los a cristianos también. Hermano, no hay diferencia. La diferencia es que nosotros tenemos un Dios poderoso a quien recurrir. Y Él nos consuela y nosotros tenemos que dejarnos consolar de Él. Porque a veces las situaciones que pasan en nuestra vida parece que no tienen salida, pero ante los ojos de alguien que no puede ver más allá de la nariz, tenemos que poner nuestros problemas en las manos de aquel que ve el futuro, que ve el pasado y que sabe lo que está sucediendo al momento. Él en ningún momento se aparta de nosotros. Vamos a seguir leyendo allí en 2 de Samuel capítulo 12. Entonces, es normal las aflicciones. La aflicción no es pecado, ¿ok? La aflicción no tiene nada de malo, que una persona se aflija. El problema está en no quedarse ahí tirado, ¿verdad? David estaba ahí tirado con la cara en el piso. Mira, y pasa un año y David todavía está en el piso tirado. No, ya tiene complejo de lombriz, ¿verdad? Está tirado en la tierra. Y ahí no, eso ya, ahí sí ya no es normal. Las aflicciones son momentos en los que pasamos, en los que tenemos que superarlos. El Señor nos dice que son normales. Ahora, hay cosas que por más, y esto es importante, que tenemos que tenerlo clavadito allí en nuestra mentecita, hermano. Hay cosas que por más que le pidamos a Dios, si no es su voluntad, no se va a conceder. No se va a conceder. Usted puede, eso sí, yo le estoy dando a usted técnicas cómo debe ser la actitud suya ante el problema. Rogar al Señor, humillarse delante de Dios y pasar tiempo en oración y si es necesario ayunar. Ahora, ¿para qué usted está haciendo eso? Usted está haciendo eso es para conocer la voluntad de ¿quién? La de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él es bueno, ¿ok? Y todo lo que Él hace es bueno, porque Dios es bueno. Entonces, vamos a ver, hay cosas que nosotros le pedimos a Dios. Mira lo que dice allí el 12:18. Ahí donde estamos, 2 de Samuel 12:18. Y al séptimo día, 7 días pasó ese hombre llorando, arrodillado allí, suplicándole al Señor. Murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber al niño que había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño era un vivo, le hablaban y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Ahora, ¿qué pasó allí, hermano? ¿Falló Dios porque el niño murió? Pero si él estaba allí arrodillado. El otro día tuve una conversación yo con una persona de por acá que dice que a una iglesia y su hijo y su hijastro estaba enfermo y yo le digo, hermano, hay que orar. Él recibió a Cristo. Me dice, ya lloré con Cristo y Cristo me habló. Y yo le dije, sí, hermano. ¿Y qué te dijo? Huele a sanación. Yo le digo, hermano, qué bendición. Yo también oro al Señor para eso, pero será la voluntad de Dios. Huele a sanación, es lo único que te digo. Siempre andan con una mente así como Narnia en el país de las maravillas. Entonces, yo le digo, hay que centrarse, hay que orar al Señor, hay que rogar. ¿Nuestro trabajo es cuál? Orar al Señor. ¿Nuestro trabajo es cuál? Rogarle al Señor. ¿Nuestro trabajo es cuál? Humillarse delante de Dios. El trabajo de Dios es hacer tu voluntad, no la mía. La mía no, porque mi voluntad no puede predominar ni prevalecer sobre la de Dios. Porque si no, mi mamá, yo le dije, mi mamá fue salva, mi mamá no la operaron, que probablemente iba a morir de un coágulo de sangre del cerebro que se lo iban a drenar y de repente el coágulo desapareció un día a otro. Pero mi mamá, y después que le curaron la cabeza, que se murió, pues la gente tiene que morirse algún día, si no es de una cosa es de otra. Entonces, malo Dios cuando me la salvó por el coágulo, pero es bueno Dios cuando me la salvó por el coágulo, pero es malo cuando se murió después, como 15 años después. No, ¿verdad? Es el mismo Dios. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Todos los seres humanos que nacimos y pecamos tenemos que morir un día. ¿Ok? Entonces tenemos que entender eso. Entonces, ¿qué pasó allí? Dice, hay que entender, hermano, que no todo lo que pedimos a Dios a veces se concede como nosotros lo pedimos. Mira lo que dice primera de Juan 5:14.
Y es importante entender, hermano, lo que la palabra de Dios dice con referente a eso. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos dice de la siguiente manera. Que estoy 5:14, ¿lo tienen allí? Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Quién es Él? Dios, ¿verdad? Fíjate, Él dice que tenemos que tener confianza. Aquí lo está diciendo Juan. ¿Cuál es la confianza que tenemos en Él? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire, cuando una persona anda declarando, decretando y queriendo torcerle la mano a Dios, él no entiende de que no es lo que yo diga ni lo que yo quiera. Primero Juan 5:14 es que sí, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que no todo lo que le pidamos Él no lo va a cumplir, sino las cosas que son conforme a su voluntad. David, hermano, no fue una persona que hizo poco por la enfermedad de su hijo. Fue una persona que estuvo allí, hermano, en tierra, tirado, allí orando, ayunando. Lo que él tenía que hacer, él lo hizo. Pero ahora tenemos que esperar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi relación de pareja? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi relación con mis hijos? ¿Cuál es mi voluntad de Dios para mi trabajo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para aquella enfermedad por la que le estoy orando? Yo tengo, creo que ya está cerquita de los 20 años ya con problemas de gastritis, hermano, y no se me quita. No se me quita. Me he hecho endoscopia, me he hecho, bueno, Señor, ¿qué voy a hacer? Lo último que he hecho, pues no dejar de comer. Porque si dejo de comer encima de la gastritis, dejo de comer, imagínese usted. Entonces, he decidido, Señor, bueno, gloria sea a ti, mi Dios, gracias por la enfermedad que me diste. Yo estoy contento con lo que tú me diste, aunque no es lo que yo quiera, pero si es lo que tú quieras, ¿qué voy a hacer yo? Mire, hermano, hay cosas por las que podemos orar, porque nosotros podemos mejorarla. Pero hay cosas por las que tenemos que orar y no tenemos que meter la mano, porque es Dios que tiene que hacer eso. Y cosas que nosotros no podemos hacer, vamos a estar conscientes. Yo hace rato le estaba diciendo al hermano, el problema que están pasando ahorita con los pastores que están sufriendo de estrés, le están dando ACV, se están enfermando, es que ellos no quieren que la gente se le vaya de la iglesia. Pero no hemos entendido todavía que la cuestión de que la gente se vaya o la gente venga de la iglesia, eso no es un trabajo que el pastor puede hacer. Yo no puedo retener a nadie, ni tampoco puedo echarlo. Ese es un trabajo que Dios es el que hace. Dios es el que trata con la gente cuando está en su cuartico solo allá, situaciones difíciles en su casa, enfermedades, necesidades, no es el pastor. Entonces yo no puedo meter mis manos en algo que es Dios el que puede hacer. ¿Qué es lo que debo hacer yo como pastor? Es vivir en integridad, tener buen testimonio y procurar dedicarle tiempo a preparar los mensajes para que Dios me use para poderle llevar el mensaje a usted. Ese es mi trabajo y dejar que Dios haga lo que yo no puedo hacer. Y no estoy, cuando yo empiezo a tratar de meterme en hacer algo que yo no puedo hacer, pero que es la voluntad de Dios, ¿qué hago yo? Enfermarme. Porque no es mi trabajo lo que tengo que hacer yo allí. Ahora, fíjate allí, dice la palabra de Dios allí donde estábamos, ¿verdad? Que tenemos que pedir esperando que lo que suceda sea la voluntad de Dios. No podemos pretender de que todo lo que pidamos. Ahora, usted me dirá hace rato que la historia. ¿Y qué pasó con el señor que volía a sanación? Pues se murió. Se murió. Y yo no quería preguntarle a él, hermano, ¿qué era lo que olía ese día? Porque ya tampoco la idea es burlarse de alguien. Pero, hermano, tenemos que entender de que nosotros podemos orar con fe. Y yo no te digo que esa persona no oró con fe. Yo no puedo burlarme ni jugarme con la fe de los demás. Yo no te puedo decir que esa persona no ayunó, que no pidió de corazón. Pero no era la voluntad de Dios, hermano. Como no es la voluntad de Dios en muchas de las cosas que nosotros pensamos que es para nuestro bien y no se nos dan y nos ponemos bravos. Mire, yo siempre digo a la persona, cuando usted va a hacer un negocio, y se lo digo siempre a mi hijo, en los casos de las personas que compran carros y motos y casas allí, usted va a hacer un negocio, dígale, Señor, así claramente, Señor, si ese negocio no es tuyo, por favor, quítamelo, yo no lo quiero, así me llame mucho la atención, así me agrade, quítamelo. Pero entonces el Señor, tú vas al negocio y el Señor te pone tropiezo y ese día se va el agua y ese día se va la luz y ese día no hay carro y ese día no hay gas. Entonces, si no hay agua, tú no te cepillas, si no hay luz, no importa, sales todo despeinado, si no hay carro, te vas a pie y cuando llega allá, si el muchacho llega 3 horas, tú lo esperas. Esa no es la voluntad de Dios. Y tú compras la moto y la moto estaba robada o el carro estaba robado o la propiedad no te sirve, hermano, porque hicimos las cosas y forzamos la voluntad de Dios. ¿Usted me entiende? Tenemos que, si oramos, vamos a ver que Dios se va a encargar, hermano, de tener el terreno llanito, planito, porque el Señor es así. Las cosas se dan, hermano, cuando son de Dios, se dan bonito, hermano, y son para nuestra felicidad.
No podemos estar forzando la voluntad de Dios. Y David, hermano, allí definitivamente, mira lo que dice allí donde estamos en el 18, que es el que estamos leyendo, ¿verdad? Y al séptimo día murió el niño, murió, hermano. Pero ahora mira, aquí hay una actitud que todo cristiano debe reconocer y aceptar, que es la voluntad de Dios. Mira lo que dice el 19. Mira qué actitud tan bella, tan preciosa la de David. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto el niño. ¿Qué era lo que los siervos esperaban? Si cuando el niño estaba enfermo, ese hombre no dejaba de llorar, ayunando y tirado allá. Si ahora murió, ¿qué esperaban los siervos? Que David iba a correr y iba a tratar de quitarse la vida, ¿verdad? Que David se iba a cortar las venas, que David empezó a pegar gritos como loco: ¡ay, Dios mío, por qué te moriste! Y la de Camaya, aquel tremendo alboroto. Eso es lo que esperaban. Pero un hombre que espera en Dios, como este hombre allí, aceptó la voluntad de Dios. La aceptó y se quedó tranquilo y no se puso a estar, y yo no hablo de drama, porque yo mire, hermano, cuando mi mamá murió, usted no me va a creer, yo estaba allí con ella al lado diciéndole: Señor, por favor, mi Dios, yo te quiero pedir algo, llévatela, Señor, porque está sufriendo. Mi mamá estaba hinchada. Después que le pusieron el marcapaso en la operación, agarró una bacteria. La bacteria le comió el hígado, le comió los riñones, comió todo. Y ella estaba sufriendo y estaba viva porque estaba entubada. Tanto que en la mañana le tenían un aparatico en el dedo para marcar las pulsaciones y otro en el pecho. Y el del aparatico del dedo en la mañana se paró varias veces. Pero como estaba tan hinchada, a veces el lector no hacía bien un contacto. Yo dije, bueno, será el lector, le movía la broma del dedo, nada, pero dejó de funcionar del dedo. Pero el del corazón seguía palpitando. En la mañana cuando el doctor dijo: hijo, ¿y cómo sigue tu mamá? Le digo: no sé, mire, este dedo le dejó funcionar. Dice: no, pero todavía está viva porque el corazón está palpitando. Y usted no me va a creer lo que yo le dije: doctor, pero recuérdese que ella tiene un marcapaso. El doctor dijo: ah, ¿verdad? Le hicieron el electro y ella estaba muerta. Murió en la mañana, murió a las 3 de la mañana cuando le hicieron. ¿Y qué pasó? Yo boté mis lágrimas. Dije: Señor, gracias por llevarla, porque ella estaba sufriendo. Compasé con ella el momento que pude, disfruté con ella. Está enterrada aquí en el Monumental bajando para Tejería. Yo muy poco voy para allá a visitarla, porque yo creo, o sea, las mujeres son como más de eso de visitar, uno el hombre es un poquito como más apático para visitar tumbas y todas esas cosas, pero sin embargo he ido una que otra vez, pero yo siento que yo hice por ella lo que podía hacer, hermano, cuando estaba en vida. Yo me siento tranquilo, yo me siento feliz, yo acepté la voluntad de mi Dios. Y todas las situaciones que pasan en mi vida, yo trato de hacer lo posible por ver la voluntad de Dios allí y aceptar lo que Él está haciendo en mi vida, hermano. Porque nada gano yo con desesperarme, ponerme a hacer esa laraca y ponerme a gritar, hermano, diciendo: pero bueno, pero tú no sabes que esa persona murió con Cristo, esa persona va a la presencia de Dios, y si no, bueno, tampoco tenemos que escatimar que Dios es bueno y misericordioso. Esa persona pudo haber aceptado a Cristo en el último momento de su vida. No pierda la esperanza, pero acepta la voluntad de Dios, hermano. Acepta la voluntad de Dios. Y qué bello lo que dijo allí, hermano. Qué precioso. Dijo: mas David, viendo a su siervo hablar, dijo: ha muerto. Sí, ha muerto. Ahora, signo de resignación, porque este es el signo de resignación a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el signo de resignación? Si él estaba tirado, llorando, rogando, ayunando. Cuando él se resigna, ¿cuál fue el primer paso que dio? ¿Qué dice allí el que estamos leyendo ahorita? No, el 19. ¿Qué dice el 19? Perdón, el 20. ¿Cuál fue el primer signo de resignación que él hizo allí? Se levantó. Hermano, mientras tú no aceptes la voluntad de Dios, tú vas a estar tirado allí, pretendiendo de que Dios tiene que hacer las cosas que tú quieras. Si tú ves que ya las cosas no se dan, si tú ves que no es la voluntad de Dios, levántate, deja eso atrás, hermano, ora por el presente, pero ya lo que Dios no te quiso dar, no sigas deseándolo, porque Dios sabe por qué no te lo da. O lo que Dios te quitó ya, déjalo atrás ya, pero no sigas, levántate, hermano. Es una actitud de resignación.
Es una actitud de demostrar que no quiero que Dios haga las cosas como yo quiero, sino como Él quiere, porque Él es el que sabe por qué las hace. Entonces, signo de la resignación a la voluntad de Dios es levantarse. ¿Y qué más hizo? Continuó su vida. Mira como dice allí, entonces David se levantó de la tierra. ¿Y qué más hizo? Se lavó, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Se cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró, y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Hermano, ya está bien, sí, me duele lo que sucedió, es verdad, nadie puede saber gotera de casa ajena, el sufrimiento que hay en mi corazón, la tristeza, sí, pero ya hay más personas que necesitan saber que tú estás vivo, que tú estás viva. Sigue adelante, come, aliméntate y dale ese amor que tienes a aquellas personas que todavía están a tu lado. No puedes seguir viviendo una vida amargada por cosas que ya pasaron, que me botaron, que mi pareja me botó, que hubo una relación que rompí, por eso más nunca quiero nada con ningún hombre, con ninguna mujer, que de este trabajo yo más nunca voy a hacer eso, que mi Dios, y yo he escuchado gente así, yo tengo un resentimiento con Dios, porque Dios me quitó a mi mamá, porque Dios me quitó a mis papás. Hermano, ¿a cuántas personas no le ha quitado Dios? Vamos a decirlo desde ese punto de vista. ¿A cuántas personas no se le ha muerto la mamá y el papá? Todo el que tiene mamá y papá un día se le va a partir de este mundo, todo. Entonces imagínate una cantidad de gente que tiene que estar molesta con Dios cuando el Señor lo dice claramente en la Biblia, la paga del pecado es la muerte, todo el mundo va a morir. Todo el mundo va a morir. Entonces no podemos molestarnos con Dios por algo. Es como que yo diga, bueno, mira, yo nací sin dientes y no quiero que me salgan, porque si me salen dientes, me pongo bravo contigo, Dios. Es algo natural, ¿verdad? Los dientes tienen que salir, ¿verdad? Y después tienen que caerse cuando ya los años pasan, ¿verdad? Empiezan a aflojarse la dentadura, empieza a caerse. Es algo natural. Muchos empiezan a perder la vista, otros empiezan a caerse el cabello, otros a ponérseles blanco, hermano. Son cosas por las que tú no tienes que molestarte con Dios. Eso sucede, eso es algo natural en la vida de la persona. Las personas tienen que morir, nada dura para siempre, los trabajos no duran para siempre. Las relaciones de pareja, de matrimonio, deberían durar para siempre, porque el Señor dice que se unirán y será una sola carne. Pero bueno, sin embargo, hay situaciones que terminan mal, fatálicas. Ay, voy a seguir yo sufriendo y voy a seguir amargado o amargada, y con esa amargura voy a tener a amargar a todo el que se me acerca. No, hermano, eso no puede ser así. Vamos a esperar en que Dios sea el que se haga cargo de nuestro problema, hermano. ¿Por qué? Porque tiene que haber una resignación, tengo que levantarme. Yo he escuchado de personas, hermano, y el pastor Víctor y muchos pastores han dado clases matrimoniales a personas que se casan, hermano, y después que se casan no pueden tener relaciones con su pareja. ¿Por qué? Porque fueron víctimas de una violación cuando eran niñas, por decir algo. Y eso le tiene un trauma, y no, hermano, sí, es difícil, es algo que se puede tratar, pero esas personas necesitan leer que la palabra de Dios dice claramente que nosotros tenemos que levantarnos. Porque ¿quién se va a amargar? ¿Quién va a perder su tiempo? ¿Quién va a perder la vida? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, no ruegue, no saques tus propias conclusiones. Pide a Dios y deja que Él decida. Mira lo que dice el 21 y el 22. Y dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto de él te levantaste y comiste pan. Y respondió viviendo aún el niño. Yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tenga misericordia, tenga compasión de mí y viva el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré hacer volver yo al niño? Hermano, ¿puede usted hacer volver que esa situación que le pudo haber pasado en su juventud, va usted con amargarse y amargar a los demás, va usted a arreglar algo? ¿Puede ser usted que su papá, su mamá o aquel ser querido regrese con amargarte, con molestarte con Dios, hermano? No, eso no va a suceder. Hay que entender que el agua tiene que correr y nada la puede parar. Y Dios, hermano, en su palabra nos enseña que nosotros, como sus creaciones, como los seres que Él nos dio la vida y que nos la quita cuando quiere, tenemos que acostumbrarnos y aprender, hermano, a estar sujetos a su voluntad. Y decirle, Señor, aunque no nos guste, gracias Dios. Gracias Dios. Y mira las bellas palabras que dice allí.
mas podré hacerlo volver yo, volver, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esa es la realidad de las cosas. Yo voy a morir, pero él no va a resucitar, él no va a venir a mí otra vez. Y consoló David, después tuvo otra vez con Betsabé, y Dios le permitió que tuviera otros hijos. Pero entonces, hermano, mire, a veces nosotros sacamos nuestras propias conclusiones. Yo oré al Señor, pero es que él no me oye. O lloré al Señor, y yo declaré eso y lo dije con fuerza y lo ayuné y esto, pero es que Dios es malo, Dios no me oye. Y empezamos a sacar nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Porque mejor no decir, como dice Primera de Juan, de estarnos leyendo, ¿verdad? Primera de Juan 5:14, quiero, ¿verdad? Dice que Dios, ¿verdad? Hace las cosas, pero conforme a su voluntad. Nosotros tenemos que rogarle a él, pedirle, pero esperar que sea la voluntad de Dios la que se haga. David, hermano, fue un ejemplo de lo que una persona tiene que hacer cuando pasa por una situación difícil. Mientras estás en la situación difícil es que el presente, ¿ok? Orar en el presente, orar, ayunar, tirarte allí si es necesario. Pero como hay cosas que tú no puedes evitar, después que suceden, te vas a amargar con Dios, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces aceptemos la voluntad de Dios, y dejemos de estar sufriendo por el pasado y de estarle echando la culpa a Dios. Yo me acuerdo que yo hablaba allí con el esposo que era esposo de Laura, la hermana que falleció por el cáncer en el seno. Y yo le decía, ve a la iglesia, vale, mira esa actitud donde estás, has perdido todo, has perdido tu familia, no tienes trabajo, estás alcohólico, vives en la indigencia, vale, busca a Dios. Yo no busco a Dios porque Dios no existe, y si existe es un ser muy malo, porque ¿por qué me permite pasar por esto que yo estoy pasando? Yo le digo, no, pues así la vida es un jamón, le digo yo, echarle la culpa a Dios por tus malas decisiones, que tomas alcohol, que gastas los reales, que haces cosas malas. Así la vida es un jamón, siempre hay que tener a alguien a quien echarle la culpa, y siempre quién es Dios. ¿Por qué mejor no dices que es por tu mala cabeza, que fue por tus malas decisiones y por no tomar en cuenta lo que Dios te ha dicho siempre para que hagas en tu vida, te está pasando esto? Pero a veces nos ponemos porfiados, ¿verdad? Le echamos la culpa a Dios por todo. Hermano, Dios es un Dios bueno. Hay que entender eso. Hay que entender eso. Y al nosotros entenderlo, hermano, vamos a vivir la vida en paz. Vamos a llevar la vida en paz. Y donde dice el 21 y el 22, y ya con ese lo terminamos. Le dijeron sus siervos, ¿qué es esto? Y ya ahí él le dijo, bueno, yo no voy yo voy a ir a él. Él no va a venir a mí. Yo no puedo sacar conclusiones. Dios es un Dios bueno. Él siempre va a decidir cosas buenas para mí. Ahora, si un mal momento pasa por tu vida, esta es una reflexión en el cual no tomaste la decisión, hermano, de buscar de Dios en ese momento. Porque, y no te fue del todo bien en ese momento, no buscaste la decisión. Pero ¿para qué seguir recordándolo todo lo que pasó, hermano? Mira, con mortificarte no cambiamos nada. Y allí es donde está el secreto de todo esto. Mortificarnos. Y mira como dice en el 23 donde estamos leyendo allí. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? O sea, no es que no voy a ayunar más, decía, no, sino, pero ya por el muerto, ¿para qué voy a ayunar, verdad? Por el trabajo, ¿para qué voy a ayunar? Puede ser que me llame nuevamente, el trabajo es algo diferente, una muerte ya no sé, ¿para qué? ¿Para qué me voy a amargar? Si ya la situación que pasé, la pasé, ¿verdad? Me dolió, me hirió, pero ya pasó. Y allí es donde tenemos que recordar esas bellas palabras, hermano, que dijo el profeta Isaías. Isaías, versículo 43. Isaías, capítulo 43, perdón. Estas bellas palabras, hermano, parecieron tan preciosas y asombrosas. Capítulo Isaías 43, 18 y 19. Toda la palabra de Dios es bella, hermano, pero hay versículos que, verdad, te estremece. Dice, he aquí, yo hago cosas nuevas. A ver, no, aquí está el 43, 18, 19, sí. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Mira el consejo. He aquí, yo hago cosas nuevas.
pronto saldrá la luz, no la reconoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mira, hermano, qué cosa bella. He aquí yo hago cosas nuevas. Una persona, mire, un día escuché de un predicador como el pastor Hermes Fernández, un hombre de Dios, que dijo: yo no entendía y estaba molesto con Dios porque mi mamá había muerto. Pero eso me llevó a mí a buscar más de Dios, la muerte de mi mamá. Y gracias a eso, hoy en día, yo soy quien soy, dice el pastor, ¿cómo fue que dije? Hermes Fernández. Y él dice: reflexioné y entendí que para que un árbol pueda nacer, la semilla que cae al suelo tiene que morir. Si la semilla no muere, no echa fruto, no nace otra semilla nueva. A veces tiene que morir alguien, a veces tiene que pasar algo para que nosotros podamos ser zarandeados. Pero tenemos que recordarnos que la Biblia nos dice aquí, ¿ok? En el 18, en el 19, dice aquí está, en el 19 dice: he aquí, yo hago cosas nuevas. Si Dios cada día hace cosas nuevas, ¿para qué nosotros seguimos viviendo en el pasado? El otro día un pastor llegó y echó un chiste y las personas se rieron. Volvió a echar el mismo chiste y ya se rieron menos. Volvió a echar otra vez el mismo chiste y ya casi nadie se reía. El pastor se está volviendo loco. Entonces él llegó y dijo: ustedes no se ríen siempre por el mismo chiste, ¿verdad? No, pastor. Entonces, ¿por qué se la pasan tristes siempre por la misma situación que ya pasó? O sea, si algo ya pasó, ya quedó atrás, ¿por qué siguen entristeciéndose por algo que ya pasó? Es como no tener sentido reírse siempre por el mismo chiste, como entristecerse siempre por la misma. Mire, ¿por qué tú estás triste y no quieres comer? Es que mi familiar se murió hace 30 años y yo de aquí para adelante más nunca fui el mismo. Y tus hijos y aquellas personas que están a tu lado, que esperan de tu sonrisa, que esperan de tu cariño, que esperan de tu afecto. Hay que levantarse, hermano. No, que a mí me hirieron cuando joven. Levántate. No te amargues. No puedes solucionar las cosas. Ya lo que pasó, pasó. Dios quiere hacer cosas nuevas. Cosas nuevas. Y aquí yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz. Pero si no te quitas la mano de la cara, no la verás. No la conocerás, dice allí. No la conocerás. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez. Si tus caminos se trancaron, si la situación fue difícil, si fracasaste, si hubo algo malo, Dios te puede abrir otra vez camino. Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros sigamos viviendo en el pasado? No, ¿verdad? Entonces, oremos por ¿cuál? Por el presente. ¿Ok? Vamos a estar orando al Señor en esta tarde.